El pasado jueves en la noche, el Centro Democrático y los partidos de gobierno intentaron, a escondidas del país y en el Congreso de la República, eliminar la ley de garantías, incluyendo un artículo en el Código Electoral que se encuentran debatiendo. Esta ley de garantías es sumamente importante para Colombia en materia electoral porque le prohíbe a los mandatarios, a los gobiernos, a las entidades estatales, contratar durante los 4 meses anteriores a unas elecciones. De esa manera pues se evita que utilicen recursos públicos para pagar favores políticos, para desviarlos hacia campañas políticas, y ahora el uribismo está intentando eliminar esa ley de garantías porque buscan a través de este tipo de artimañas manipular a la gente en el 2022, poder ganar las elecciones más fácilmente, desviar recursos públicos para hacer campaña por el Centro Democrático y por todos esos partidos de gobierno. Sin embargo, los políticos alternativos o de oposición a este gobierno alertaron inmediatamente en la noche de este jueves lo que estaba sucediendo con el uribismo y con el Centro Democrático en el Congreso, porque lograron en la Cámara de Representantes aprobar la eliminación de la ley de garantías. Y esto es una jugadita bastante terrible y que los colombianos debemos estar atentos a esta situación, debemos hacerle veeduría y ojo. Es importantísimo porque con esto se puede fraguar un fraude electoral para el 2022. Pueden estar utilizando recursos públicos para hacer campañas, para pagar favores políticos, para moverse para el 2022, aprovechando que toda esta gente se encuentra en el gobierno y pueden manejar todo este tipo de recursos. Esto es importante y no puede pasar desapercibido y mucha más gente debe conocerlo y debemos compartirlo en las redes sociales. Y así lo dijo Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Alerta, se alista gran fraude electoral para las elecciones del 2022. El Congreso deroga la ley de garantías y le permite al presidente el nombramiento de registradores seccionales por facultad extraordinaria. El dinero público fluirá en las campañas electorales. Además de la eliminación de la ley de garantías, esta gente pues busca darle facultades extraordinarias al subpresidente Iván Duque para que manejen todos los órganos de control, para que manejen las registradurías, para que, mejor dicho, organicen lo que indica Petro en este tuit, un fraude electoral para el 2022. Por eso es de suma importancia esta alerta que lanzan los congresistas. Roy Barreras también dijo: alerto, en el último momento, en el último artículo del Código Electoral, se pretende derogar la ley de garantías, facilitando feria de contratos en los 4 meses anteriores a las elecciones y utilizando bienes públicos para campañas en manos de un gobierno concentrador de poder. Esto lo alertó también Roy Barreras, que todo el mundo estaba alarmado por lo que estaba haciendo el uribismo y los partidos de gobierno en el Congreso de la República, y también lo pretendían hacer en el Senado de la República, y ahorita lo vamos a ver por qué en el Senado todavía no ha avanzado este tema. Pero ¿cuáles eran los argumentos del uribismo para eliminar esta ley de garantías? Pues ellos dicen que sin reelección presidencial ya no tiene sentido pues la ley de garantías, y que con la crisis de la pandemia necesitan poder contratar todo el tiempo. ¿Nos creen pendejos sinceramente que sin reelección presidencial ya no tiene sentido una ley de garantías? Hombre, si todos sabemos que si el uribismo pone candidato, obviamente Duque lo va a apoyar, lo va a ayudar, y así Duque no se vaya a reelegir, por ejemplo, hablando del presidente, si no se va a reelegir, pues va a apoyar con recursos públicos al candidato del uribismo. Es que eso es lógico, pasa en todos lados, sucede en todos lados, y la ley de garantías ayuda en algún sentido a evitar que todos los recursos públicos se utilicen en campañas políticas. Y ahora el uribismo sale a decirnos que porque no va a haber una reelección, no tiene sentido una ley de garantías. Hombre, nos creen pendejos sinceramente. Y que con la crisis de la pandemia necesitan contratar todo el tiempo. Bueno, qué argumento y qué excusa tan validera, qué excusa tan interesante la que dan estos uribistas, que necesitan contratar todo el tiempo. Y va uno a ver, ¿y qué contratan? ¿Qué hacen la plata? ¿Dónde están los recursos? ¿Están contratando realmente? Porque yo no veo. También Caterina Miranda dijo: no quieren hacer fraude en el 2022, quieren eliminar la ley de garantías que da un aire de democracia a las elecciones,
debemos hundir esta reforma al código electoral. También por acá Rodrigo Lara, imagínense, si Rodrigo Lara, Roy Barreras, Armando Benedetti, entre otros, están alertando sobre todo este tipo de cosas, están renunciando a sus partidos, están viendo y dicen en las redes sociales, están viendo todo lo que está sucediendo con este gobierno y ahora los vemos como gente que está pensando en el país, pues obviamente no lo hacen, lo digo sarcásticamente. Si los vemos así a estos personajes es porque el uribismo lo está haciendo demasiado mal, es porque estamos muy mal en este país. Si Lara, si Benedetti, si Roy Barreras, entre otros, ahora son estadistas, es porque estamos muy mal en este país. Aberrante, gobierno logra derogar la ley de garantías, se rompen los diques de la mermelada politiquera, ojo con el 2022, trae a colación pues la frase de Uribe para hacer campaña. Iván Cepeda, congresistas de bancadas de gobierno se aprestan a buscar derogatoria de la ley de garantías para convertir campaña electoral en feria de contratación y fraude. Otra movida corrupta del gobierno de la legalidad. Imagínense, en plena campaña política, los gobiernos, las entidades desviando recursos para campañas, desviando los recursos para contratar a gente que está haciendo política por el candidato que está favoreciendo la administración de turno. Eso sería terrible. Y Angélica Lozano informó que en la Cámara de Representantes sí aprobaron la eliminación de la ley de garantías con 25 votos a favor de la eliminación y 9 en contra. Hay que tener en cuenta a todos estos politiqueros corruptos que hoy están eliminando esta ley de garantías porque buscan beneficiarse de esa ley, de la eliminación de esa ley de garantías para reelegirse, para conseguir contraticos, manipular a la gente, todo ese tipo de cosas que hacen en campañas políticas. Ahora lo quieren hacer con los recursos públicos, ya lo hacen desde antes, pero ahora lo quieren hacer de frente y en plena campaña. Y en el Senado no logró pasar, se debe repetir la votación y hoy en día, viernes en la mañana, se encuentran debatiendo todavía este tema porque en el Senado estaban empatados 11-11 votos. Ariel Ávila, y ahorita al final lo vamos a ver, también alertó sobre esta situación. Alexander López también, no es para nada ético que este Congreso levante la ley de garantías para aumentar la corrupción electoral de cara a las elecciones del 2022. Quieren destruir la democracia para perpetuar la corrupción en el poder. Y por acá pues comparten cómo es el tema del código, que están debatiendo el artículo en donde eliminan esta ley de garantías. Y Petro pues da un parte de tranquilidad. Ayer logramos detener la derogatoria de la ley de garantías electorales en último momento, logrando empatar la votación en la Comisión Primera de Senado que perdimos en Cámara. Para plenaria debe construirse un nuevo estatuto de garantías electorales. Lo mismo dijo Roy Barreras sobre que en el Senado de la República no había logrado pasar esto, pero en la Cámara sí, y que estaban logrando buscar 14 votos para poder evitar que pase esta eliminación de la ley de garantías, que es sumamente grave para el país lo que piensa hacer el uribismo. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ariel Ávila. Lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República es de una gravedad increíble. Se está discutiendo el Código Electoral. Código Electoral que fue presentado por el señor Alexander Vega, registrador nacional, salpicado en el escándalo de Odebrecht, salpicado también en la famosa, las versiones sobre ventas de ponencias en el Consejo Nacional Electoral, del cual él fue presidente, y que ahora ha entregado un montón de cargos a clanes políticos. Por ejemplo, uno de los cargos se los entregó al clan Char, y el nombrado no le agradeció al registrador, sino al clan Char. Y a cambio presentó un código electoral que se está discutiendo en el Congreso y que debería hundirse. Eso es un compendio de micos y un compendio de groserías institucionales. Por ejemplo, contempla que por una cosa que llaman falta de confianza podría cambiar funcionarios de la registraduría, que deberían ser de carreras. Imagínense eso faltando un mes para elecciones. Otra cosa que al parecer hay consenso en que no puede ir,
que es el famoso voto por correo electrónico y voto virtual, una aberración democrática. Pareciera que hay consenso en la clase política que no puede ir, pero se preocupa. Y ahora están aprobando, aunque estamos en los debates iniciales, el fin de la ley de garantías. Como ustedes saben, la ley de garantías es que meses antes de las elecciones, en este caso las instituciones nacionales, dejan de contratar, dejan de ejecutar un montón de gastos para que eso no sirva para favorecer políticos, que es una de las cosas que los sectores de oposición, de derecha o de izquierda, lo que sea, tenían de garantía para que no les desequilibraran literalmente el juego electoral. Y ahora lo quieren hundir. ¿Quién lo quiere hundir? La coalición de gobierno, la coalición que acompaña al presidente Duque y al señor Arturo Char. Esto es muy grave. Yo solo mando este mensaje. Ese código electoral no debería existir. Hemos hecho ya ruedas de prensa, anuncios. No debería existir. Todo, totalmente todo debería hundirse. Imagínense lo que quiere hacer el uribismo para el 2022 para no dejarse quitar el poder porque andan desesperados. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, los invito a compartir porque esto es una información de suma importancia que el país debe conocer, se debe hacer veeduría al Congreso y presionar para que no aprueben este tipo de cosas. Un abrazo a todos, adiós.